Bueno, este es el diseño que he escogido para la parte de arriba y la parte de abajo. Podéis verlo cómo se hace este tipo de mosaicos en el segundo vídeo del banco de trabajo. Es una técnica, bueno, que se utiliza con el contrachapado, y si queréis saber más, pues en ese vídeo podéis verlo. Hay que unir estas piezas una por una y nada, simplemente luego aplicar presión y tiempo, evidentemente, hasta que se seque. Con este tipo de técnicas se pueden realizar infinidad de diseños, ya os digo. Vale, ahora lo que estamos haciendo es básicamente lo que vamos a utilizar para realizar lo que es la caja. Bueno, hemos cortado este trozo de cedro en dos, y lo que hacemos es con la regresadora dejarlo completamente liso y con el mismo espesor. Vale, con la misma técnica que habíamos utilizado para el cedro, vamos a hacer las dos partes de la parte de arriba y de la parte de abajo, utilizando, bueno, este aparatito que he confeccionado, que la verdad es que es súper útil. Hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque, bueno, es peligroso, ¿vale? Lo siguiente que hacemos aquí ya es, bueno, con la parte del cedro, le hacemos las ranuras por donde irán encastrado nuestras partes tanto de arriba como de abajo, ¿vale? Y lo hacemos de esta forma, lo hacemos todo a una, para que, bueno, quede todo exactamente igual, y luego iremos cortando las diferentes partes, las cuatro partes. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a recapitular lo que hemos hecho, ¿vale? Para nuestra caja hemos creado aquí nuestra parte de arriba y nuestra parte de abajo, con un mosaico que hemos hecho, y hemos cortado las piezas que formarán parte de nuestra caja y le hemos puesto una cinta azul, lo cual nos va a ayudar a la hora de ensamblarla, ¿vale? Asimismo hemos hecho las ranuras, y lo que haremos a continuación será, pues, aplicar cola. Siempre que aplico cola, procuro utilizar este pincel de silicona, el cual es realmente muy práctico. Vale, en el caso de la parte de abajo y de la parte de arriba, no la vamos a encolar, ¿vale? Para permitirle una pequeña holgura. Vale, y parte a parte vamos aproximando, ¿vale? Bien, pues una vez que está seco, ha transcurrido el tiempo necesario, y retiramos, bueno, lo que son las prensas y los papeles que nos ayudaban a fijarlo, y así nos quedaría la caja. La verdad es que, bueno, el resultado es bastante bueno, y esperemos que todavía sea mucho mejor. Bien, a continuación vamos a hacer un corte. Ahí está marcado, no se aprecia demasiado, pero está marcado con lápiz donde queremos que sea nuestra tapa, ¿vale? Entonces simplemente con esta técnica, ¿vale? Hacemos nuestra tapa, básicamente, ¿vale? Cortamos con mucho tino y con mucho cuidado, ¿vale? Con las manos, y ya tenemos lo que es la parte de la tapa y nuestra caja propiamente dicha.
con este tipo de sistema lijamos bien para que todo quede completamente plano y la tapa encaje perfectamente con nuestra caja, y así nos quedaría. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es realizar las partes que conformarán la parte de dentro, que es lo que conformará, digamos, el cierre, ¿vale? También he utilizado cedro en este caso, para que, sea igual toda la caja, no haya diferencias. Y aquí pues también veis que se hace muy sencillo con este artilugio. Vale, vamos subiendo la sierra evidentemente poco a poco para no forzarla y para no quemar la madera al mismo tiempo. Supone hacer varias pasadas, pero el resultado es muchísimo mejor e incluso es muchísimo menos peligroso, ¿vale? Y ahora ya, una vez que tenemos toda esta pieza cortada, lo único que nos quedaría sería cortarla a la medida interna, ¿vale? Las 4 piezas serían 2, 2 y 2. Aquí no vamos a hacer ingletes, evidentemente, lo vamos a hacer cuadrado. Y ahí vemos cómo encaja perfectamente. Y hacemos la otra parte igual. Y ya nos quedaría por hacer las otras dos partes, ¿vale? Bien, aquí, como habéis visto en el vídeo anterior, si no lo habéis visto os lo recomiendo, donde hago el accesorio o la plantilla para hacer estos cortes. Me jugó una mala pasada la cámara y no grabó los cortes, pero es muy sencillo de hacer. Una vez que tenemos esa planilla, yo os emplazo a que veáis el vídeo anterior y veis cómo se harán. Cortamos también los trozos de nogal, ¿vale? Si veis que los trozos de nogal os quedan un poquito anchos, los podéis lijar ligeramente con una lija y hacer que se adapten perfectamente, ¿vale? Y una vez que los tenemos secos también, ¿vale? Colocamos también las partes de dentro con cola, no tiene más ciencia que esa, y con una pequeña sierra japonesa realizamos los cortes de las esquinas, ¿vale? Para retirar todo el sobrante que nos queda de esas uniones, ¿vale? Ahí veis los sobrantes. Siguiente que nos toca hacer es lijar para, evidentemente todo eso que hemos cortado no queda perfecto, pero ahora con un lijado nos queda perfecto. Y aquí sí os recomiendo que hagáis este tipo de movimiento, ¿vale? Empezando desde arriba hacia abajo, frenado, para que nos quede totalmente recto. De otra forma, siempre en las esquinas, si lo hacemos corrido, en las esquinas nos queda un pequeño redondeo que no nos permite encajar perfectamente con la otra parte de la caja, ¿vale? Hacemos la misma operación con lo que es la caja en sí, ¿vale? Dejar suaves todos los engarces de los ingletes y sí, a mano evidentemente todo lo que no se puede lijar pues hay que lijarlo, ¿vale? Bien, pues ahora ya vamos con el toque final. Esto es una mezcla que yo hago, es una mezcla propia, es aceite mineral blanco y cera de abeja que suelo utilizar para el tema de las tablas de cocina y tablas de corte, y es otra cosa que podréis ver en la nueva web que acabo de estrenar, donde podéis adquirir este y otros muchos más productos si queréis ayudar en cierta medida a que siga realizando más vídeos para vosotros, ¿vale? Es una forma de financiamiento para mí. Bien, pues este es el resultado final. Como veis es precioso. Espero seguir haciendo más cajitas y espero que os sigan gustando tanto o más incluso que esta. Así pues, daros las gracias por estar hasta el final del vídeo. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho
y compartid con todos vuestros contactos. Así pues, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós a todos, todas. Chao, chao.